Buenas tardes, tutor y compañeros. A continuación vamos a dar la explicación de la tarea 1, explorar la diversidad microbiana y su ecología de la agricultura. Preguntas orientadas por el tutor, preguntas guiadas sobre el texto de Madigan. Primero, explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. En su respuesta mencione tres recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Bueno, los tipos de actividades microbianas posibles en un ecosistema dependen de las especies presentes, del tamaño de sus poblaciones y del estado filosófico de los microorganismos en cada hábitat. La velocidad de las actividades microbianas en un ecosistema está controlada por los nutrientes y las condiciones de crecimiento que prevalecen en el ecosistema. Tres recursos que influyen en el crecimiento microbiano son el carbono orgánico, nitrógeno orgánico e inorgánico. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? La diversidad de especies microbianas en una comunidad se puede expresar de dos maneras. Una es la riqueza, que es el número total de especies diferentes presentes y la abundancia de especies en la proporción de cada especie en la comunidad. La relación entre la riqueza y la abundancia de especies microbianas de una comunidad depende de las condiciones ambientales y cantidad de nutrientes disponibles en el hábitat. Sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía del ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Bueno, como podemos ver pues en la imagen, los microorganismos son los encargados de transformar la materia orgánica en nutrientes inorgánicos necesarios para las plantas, realizar su metabolismo y darlo un funcionamiento a su ecosistema. Explique el concepto de microambiente empleando el ejemplo microambiente de oxígeno en tierra. El microambiente hace relación a este ambiente local reducido de los microorganismos que se relacionan con su tamaño y describen las condiciones de su ubicación específica y que de acuerdo con ese pequeño tamaño puede cambiar rápidamente ya que están sujetados a variedad variedad. Por ejemplo, las concentraciones de oxígeno que se muestran en la partícula del suelo sufren alternaciones drásticas por un periodo de intensa respiración microbiana o alteración causada por viento, lluvia o por animales del suelo. Las condiciones generales que describa un dicho especie, como podemos ver, acá hay pues, algunas imágenes de lo que estamos hablando. Bueno, defina rizosfera y argumente su importancia. Efecto rizosférico. La, la rizosfera es la zona especial entre las raíces y microorganismos, es donde se desarrollan las raíces de las plantas y de acuerdo con la rizosfera son escasamente 3 a 5 centímetros de capa de suelo y su importancia radica en el ambiente propio que se genera en la actividad microbiana que se da por las interacciones de las raíces de las plantas.
¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividades microbianas en el suelo? Los factores que rigen el grado microbiano están dados por las condiciones de su microambiente, relacionados con temperatura, pH, humedad, disponibilidad de 0,2, nutrientes inorgánicos y orgánicos, y el tipo de actividades microbianas tienen que ver con las condiciones de los microorganismos presentes en la relación con su hábitat de acuerdo a sus condiciones físicas y químicas, encontrando diferentes actividades en el suelo, subsuelo y suelo profundo. Porque bueno. Preguntas orientadas por el tutor. Preguntas guías sobre el artículo 5. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? La diversidad microbiana del suelo y la abundancia de biomas juega un papel clave en la sostenibilidad del ecosistema, ya que mantiene las funciones esenciales de la salud del suelo, su funcionalidad a través de la renovación de carbono y nutrientes. Se dice que de acuerdo con la presencia de esta diversidad nos indica el índice de fertilidad del suelo y productividad del ecosistema. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Grupo microbiano, ubicación y función. Bacterias solubilizantes. Las encontramos en ecosistemas naturales, construyen hasta el 40% de la población y cultivable de bacterias del suelo. Bacterias nitrificantes y desnitrificantes. Las encontramos en bosques tropicales. Tomar el nitrógeno atmosférico que no es asimilable por la planta y dejarlo disponible para que ésta cumpla sus funciones específicas. Ectomicorrizico. Se encuentra en bosques boreales, pastizales y ecosistemas de sabana. Genera un simbiosis con la raíz de las plantas para una mayor observación de pH de las especies de las plantas hospedantes cuando la productividad de las plantas es limitada por la disponibilidad de pH. Hongos microrrízicos. Bosques boreales, pastizales y ecosistemas de sabana. Proporcionan resistencia a las plantas contra enfermedades y sequías. Edonfítico. La encontramos en sabanas tropicales, algunos pastizales y bosques tropicales. Mejorar el crecimiento y la competitividad de sus plantas hospedantes. Nombre de 3 factores claves que controlan la dinámica de la biomasa microbiana del suelo. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? Bueno, los factores que gobiernan la variedad de biomasa microbiana a lo largo de una gran área geográfica y diferentes tipos de ecosistemas son las variedad climáticas, los tipos de uso de la tierra y la composición de vegetación dominante. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Argumenta su respuesta usando el ejemplo de bosques tropicales secos. En ecosistemas pobres en nutrientes, la biomasa microbiana del suelo actúa como la principal reservorio de nutrientes disponibles y juega un papel muy importante en la supervivencia de las plantas. La extracción de nutrientes de las hojas senescentes y su inmovilización en la biomasa microbiana del suelo se ha considerado como las adaptaciones conservadoras de nutrientes en respuestas a la escasez de nutrientes y por tanto constituye la fuente de nutrientes claves disponibles para su supervivencia de las comunidades vegetales.
¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede promover un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado? Porque la biomasa microbiana del suelo es un impulsor importante de funcionamiento de los ecosistemas y puede considerarse como el indicador biológico clave sensible de las perturbaciones debidas a las alteraciones del suelo. Los nutrientes orgánicos totales del suelo parecen indicar una buena fuerza de rehabilidad de tierras degradadas. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la rápida recuperación de la productividad del suelo en el área deforada? Se puede lograr mediante la forestación de plantaciones mixtas en asociaciones como bioinoculantes adecuados, que pueden ser un buen micro. Una combinación de plantación mixtas, biotolerante, el estrés, los inoculantes y las enmiendas orgánicas en la restauración de las tierras degradadas pueden ofrecer una asociación tripartita para aumentar la rotación de nutrientes del suelo y en consecuencia restablecer la productividad de los ecosistemas deteriorados. Sin embargo, se debe tener presente la relación planta-micro del suelo autónomo, porque los componentes filosóficos pueden ser muy diferentes. Muchas gracias.